sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, se proyectará el video con la explicación del simbolismo y significado de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Creada en 1933, la Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que otorga nuestro país a ciudadanos extranjeros, con el fin de reconocer los servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad. El distintivo de la orden es el Águila Real Mexicana, símbolo excelso del antiguo Imperio Mexica y ahora del México independiente. El Águila Real está presente en la leyenda de la fundación de la antigua Tenochtitlán, según la cual la ciudad se fundó en el lugar donde los mexicas encontraron un águila sobre un nopal y devorando una serpiente. Es un emblema de valentía en el que los mexicanos nos reconocemos, un símbolo que nos hace sentir orgullosos de nuestras raíces. El emblema de la Orden Mexicana del Águila Azteca es también el símbolo de Cuauhtémoc, águila que desciende, en idioma náhuatl. El último tlatoani mexica, quien asumió el poder del Imperio Azteca en 1520, se encargó de reorganizar al ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para su defensa, recordado como un valiente guerrero, un gran estratega y el protector de la patria mexica. A lo largo de la historia, México ha conferido esta condecoración a personalidades políticas, a figuras de las letras y la cultura universales, y a líderes sociales y emprendedores, como la reina Isabel II del Reino Unido, Gabriel García Márquez, Konrad Adenauer, fundador de la Alemania moderna, el rey Juan Carlos I de España, el presidente François Mitterrand de Francia, Plácido Domingo, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, el senador Edward Kennedy, el arzobispo Desmond Tutu, el secretario general de las Naciones Unidas Boutros Boutros-Ghali, Rigoberta Menchú, Mario Vargas Llosa, Jean-Marie Gustave Leclerc, el presidente Sebastián Piñera de Chile, el presidente Nelson Mandela de Sudáfrica y Bill Gates. En esta ocasión, el gobierno de la República condecora a 4 insignes personalidades que encarnan los más altos valores de la cooperación internacional, pieza central de la política exterior de México. Se les reconoce por su alianza y amistad con México y por sus contribuciones y compromiso en favor de la solución a temas esenciales de la agenda global, en beneficio de nuestro país y de la humanidad. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud. La doctora Chan prestó un apoyo invaluable a México durante la emergencia provocada por el virus AH1N1 en 2009, al establecer una cooperación excepcional en los momentos más críticos de la pandemia. Con base en las acciones desarrolladas por México, la doctora Chan estableció un sistema de alerta temprana para enfrentar nuevas contingencias que pongan en riesgo la salud pública internacional. La doctora Chan ha respaldado con el mismo entusiasmo los esfuerzos de México por alcanzar la cobertura universal de salud y se ha propuesto hacer de nuestro país un modelo en la materia. Dr. Rajendra Pachauri, director general del Instituto de Energía y Recursos y presidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas.
El Dr. Pachauri ha contribuido a la toma de conciencia universal sobre los efectos del cambio climático. Ha advertido sobre las implicaciones del cambio climático para todos los países, ricos y pobres, y ha alertado sobre el riesgo de que los desajustes inherentes al cambio climático sean causa de conflictos internacionales en el futuro. El Dr. Pachauri ha sido un actor clave en el conjunto de las deliberaciones internacionales para lograr el cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y respaldó la presidencia de México de las conferencias celebradas en Cancún en diciembre de 2010. El Dr. Pachauri ha prestado su apoyo a las políticas de México para asegurar la vinculación entre crecimiento económico y desarrollo sostenible. Lord Nicholas Stern, presidente del Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático y Medio Ambiente del Reino Unido. Lord Stern es autor del trascendental informe Stern sobre la economía del cambio climático. Primer análisis riguroso que desarrolla desde una perspectiva económica los costos de no actuar frente a los embates del cambio climático. Desarrolla así una poderosa reflexión para demostrar las oportunidades que brinda la promoción del desarrollo sostenible para el crecimiento de las economías. Bajo su propuesta de análisis de descuentos, se permite apreciar el costo de la inacción en la lucha contra el cambio climático. Sus investigaciones son hoy referencia indispensable para la toma de decisiones de todos los gobiernos. Lord Stern ha contribuido a orientar la estrategia de México para la promoción del crecimiento con niveles más bajos de emisiones de gases de efecto invernadero. Dr. Robert Selig, presidente del Banco Mundial. Durante la dirección del Dr. Robert Selig, el Banco Mundial ha acentuado su enfoque estratégico en las esferas en que puede agregar más valor, con una focalización en los pobres y los vulnerables, la generación de oportunidades de crecimiento y prestando atención especial a la agricultura e infraestructura, la promoción de acciones colectivas mundiales en cuestiones que van desde cambio climático y comercio hasta agricultura, seguridad alimentaria, energía, agua, salud, el fortalecimiento del buen gobierno, la lucha contra la corrupción y la prevención de crisis. El Dr. Selig ha brindado invaluable apoyo para fortalecer programas sociales, de medio ambiente, de vivienda y de transporte urbano en México. Durante su gestión como subsecretario para Asuntos Económicos y Agropecuarios de los Estados Unidos de América, promovió y participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo uno de los primeros en vislumbrar las oportunidades del acuerdo para crear empleos en México y los Estados Unidos. El apoyo del Dr. Selig en la promoción del desarrollo económico, la integración comercial y fortalecimiento de las relaciones de cooperación, especialmente en materia comercial, social y de desarrollo sostenible en el ámbito mundial y multilateral, ha sido fundamental para el desarrollo de México. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas noches. Please be seated.
Doctora Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Rajendra Kumar Pachauri, director general del Instituto de Energía y Recursos y presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático. Lord Nicholas Stern, presidente del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente del Reino Unido. Dr. Robert Selig, presidente del Banco Mundial. Señor José Ángel Gurría Treviño, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Señor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Señoras y señores embajadores y personal acreditado en México, señor embajador de los Estados Unidos de América en México, señora embajadora del Reino Unido en México, señoras y señores participantes en el seminario Rethinking the G20, Designing the Future, distinguidos invitados especiales. Es para México un honor el organizar la cumbre del Grupo de los 20, el G20, y en este caso en particular el agradecer su participación en el seminario Rethinking the G20, Designing the Future, que, como pudimos observar, es un seminario que busca encauzar y fortalecer el Grupo de los 20 para que este foro esté a la altura de los grandes desafíos mundiales. Hoy es necesario, más que nunca quizá, que el G20 se consolide como un puente de entendimiento entre las economías industrializadas y las emergentes, que siga proponiendo soluciones viables a los retos que vive la economía global, que atienda no solo los temas urgentes, sino también aquellos que enfrenta la humanidad en el largo plazo, como el cambio climático y el desarrollo sustentable. Desde un inicio, desde que a finales del año pasado, en diciembre, México asumió la presidencia del G20, adoptó un enfoque incluyente, ha reconocido la importancia de representantes y participantes de representantes de la academia, del sector privado, de la sociedad civil, para enriquecer las discusiones del grupo. Y por ello en los últimos meses hemos reunido empresarios, sindicatos, jóvenes que han presentado valiosas recomendaciones que contribuirán poderosamente a las discusiones de los líderes en Los Cabos. Por eso también se impulsó una iniciativa como esta, la del Rethinking G20, que congrega a expertos, a empresarios, a artistas y en general a gente creativa, gente innovadora en todos los ámbitos. Y estoy seguro que la contribución de los participantes del foro será de gran utilidad para impulsar medidas que enriquezcan la agenda del G20 desde un enfoque interdisciplinario y con visión de futuro. Mucho se discute acerca de cómo resolver los problemas que enfrenta la economía hoy en día, que enfrenta hoy el mundo. Es un lugar común el afirmar que la problemática mundial está vinculada a un problema de recursos económicos, a un problema de dinero, es un asunto de escasez de recursos para hacer frente a nuestros problemas. Pero pienso, amigas y amigos, que sin demérito de la parte económica y financiera que domina la manera de ver de muchos de nosotros, pienso que lo que más necesita hoy el mundo, el G20, las economías avanzadas y las economías en desarrollo, es liderazgo. Quizá el recurso más necesario en este momento es el liderazgo responsable y visionario que requiere el mundo para tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. El liderazgo que es indispensable para ver los problemas, para enfrentar los problemas y para tomar las decisiones independientemente de los costos y los riesgos que implica siempre la toma de decisiones.
Y es por eso que esta tarde, amigas y amigos, el gobierno mexicano quiere reconocer el liderazgo de personalidades que a nuestro juicio, sin duda alguna, tienen una importancia vital y trascendente en diversos ámbitos de la arena mundial. Quiere reconocer el liderazgo de 4 grandes personalidades globales, cada uno en el ámbito de su especialidad, que han hecho, como pocos, poderosas contribuciones precisamente a enfrentar los desafíos que tiene el hombre contemporáneo y a proveer alternativas de solución para ellos. Desafíos que tienen que ver con el cambio climático, desafíos que tienen que ver con la salud, desafíos que tienen que ver con el desarrollo integral y su financiamiento. Son sin duda alguna tareas que la humanidad no podría asumir si no existieran gente con visión y capacidad, talento para hacerles frente. Por eso me da mucho gusto que nos acompañen hoy para reconocer a algunos de los distinguidísimos participantes de este seminario que nos acompañaron, pero que hoy, además en particular, México se honra otorgándoles el máximo galardón que la República Mexicana otorga a ciudadanos de otras nacionalidades, de otros países. La Orden Mexicana del Águila Azteca, y permítame compartir con ustedes algunos puntos muy relevantes de cada uno de nuestros galardonados. Primero quiero referirme a la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud. Además de su singular trayectoria personal vinculada al mundo de la ciencia y de la salud específicamente, ha asumido el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud con una enorme fuerza y responsabilidad. En particular, México agradece y recordará siempre con una enorme gratitud el invaluable servicio que la doctora Margaret Chan prestó a nuestro país precisamente en el año 2009, justo cuando en México se detectó el brote de un nuevo virus desconocido y mortal en nuestro país y que requirió precisamente no solo el acompañamiento, sino el liderazgo oportuno de la Organización Mundial de la Salud. Margaret Chan prestó entonces en 2009 un apoyo invaluable a México y me atrevo a decir al mundo durante la emergencia provocada por el virus de la influenza H1N1 que la propia Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con criterios previamente establecidos en cuanto a su transmisión, su dispersión en el mundo, sus efectos, calificó de una pandemia. La doctora Chan estableció una cooperación excepcional en los momentos más críticos de esta pandemia. Con base en las acciones desarrolladas por nuestro país, también la doctora Chan estableció posteriormente un sistema de alerta temprana para enfrentar nuevas contingencias que pudieran poner en riesgo la salud pública internacional. Bajo el liderazgo de la doctora Chan, la Organización Mundial de la Salud cobró novísima relevancia. Ayudó a México cuando más necesitó México a la Organización Mundial y preparó precisamente al mundo en materia de salud para enfrentar en mejores condiciones la eventual ocurrencia de una pandemia similar o aún más grave. Por eso México le agradece y le reconoce, doctora Margaret Chan. Por su parte, el doctor Rajendra Kumar Pachauri, él es director general del Instituto de Energía y Recursos y presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Por eso, el doctor Pachauri, junto con otros destacadísimos científicos, ha contribuido a la toma de conciencia universal sobre los efectos del cambio climático. Ha advertido sobre las implicaciones
de este problema, el cambio climático para todos los países, ha alertado sobre el riesgo de que el cambio climático genere conflictos internacionales en el futuro. En particular, el doctor Pachauri se ha involucrado personalmente en el diseño de políticas públicas y alternativas, en particular para países pobres, para países en desarrollo, que permitan enfrentar con mayor eficacia la problemática del cambio climático. El doctor Pachauri ha estado cerca de México, ha respaldado a México, ha guiado y orientado a nuestro país en esta materia y ha puesto precisamente su liderazgo internacional para asegurar la vinculación necesaria entre el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. Y fueron sus enseñanzas, su filosofía, sus conocimientos y su liderazgo muy relevantes para el éxito de la conferencia de Cancún sobre cambio climático tenida en México, la COP16, y en consecuencia para reivindicar la diplomacia y el multilateralismo como vías precisamente, vías globales para hacer frente a problemáticas globales por el cambio climático. Por eso México le agradece su testimonio, ese ejemplo y su trabajo, doctor Pachauri, en estas enormes contribuciones que usted ha hecho a México y a la humanidad. Por su parte, Lord Nicholas Stern es presidente del Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático y Medio Ambiente del Reino Unido, y el profesor es autor precisamente del informe que lleva su nombre, el famoso informe Stern, que es el primer análisis riguroso que desarrolla desde una perspectiva económica los costos de no actuar frente a los embates globales del cambio climático. El doctor Stern, que también forma parte del panel intergubernamental, es precisamente quien ha aportado una premisa fundamental que México y el mundo debe tener siempre presente en su toma de decisiones de política pública. Y es la verdad elemental de que le cuesta más a la humanidad no actuar en contra del cambio climático que actuar ahora contra el cambio climático. En pocas palabras, cuando se piensa lo costoso que es o que pudiera ser llevar adelante medidas de mitigación de emisiones de carbono contra el cambio climático, esos costos son incomparablemente mucho menores, varias veces menores, que los costos que enfrentaría o enfrentará la humanidad de no actuar ahora contra el cambio climático. El costo de construir una infraestructura de adaptación a las consecuencias del cambio climático, el costo de reparar los daños que las sequías, las inundaciones, el aumento en el nivel de los océanos y otras van a causar a la humanidad si no actuamos ahora, es un costo que no ha sido calculado todavía ni por la opinión pública, ni por los tomadores de decisiones, ni por la ciudadanía en general en el mundo. Pero es una aportación científica de enorme valor, hecha por uno de los grandes científicos, de los expertos y conocedores precisamente de este desafío global. El doctor Lord Stern ha contribuido pues a orientar la estrategia de México para la promoción del crecimiento, un crecimiento sustentable con niveles más bajos de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso México le reconoce hoy, doctor Lord Nicholas Stern, y otorga también la condecoración del Águila Azteca. Finalmente, el doctor Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial. El doctor Zoellick, en una vasta experiencia, y en este caso una relación estrecha con México que se remonta a los tiempos en que él, formando parte de la administración pública en los Estados Unidos, llevó a cabo iniciativas muy valiosas para el país en términos de comercio y relación económica, y posteriormente como presidente del Banco Mundial, ha sido un líder destacado en la generación de políticas públicas que permitan financiar adecuadamente el desarrollo, y no solo ello,
sino establecer las políticas públicas correctas para que el desarrollo sea lo que debe ser: integral, comprensivo, sustentable, viable financieramente. El doctor Stern tomó la dirección del Banco Mundial cuando no pocos se cuestionaban la utilidad misma de la existencia de este fundamental instrumento de desarrollo. Bajo la presidencia del doctor Selig, el Banco Mundial no solo recobró vigor, sino ha asumido un liderazgo indisputable entre las instituciones financieras internacionales. Ha logrado que esta institución acentúe su enfoque estratégico en las esferas en que puede agregar más valor. Ha focalizado su apoyo precisamente hacia las personas de los países más pobres y más vulnerables. Ha promovido acciones colectivas mundiales en los temas más diversos, desde la pobreza y el hambre hasta el cambio climático, el comercio, la promoción de la agricultura, la seguridad alimentaria, la energía, el agua, la salud, el fortalecimiento del buen gobierno, la construcción de la institucionalidad pública y la lucha contra la corrupción, entre otras. En estos tiempos de adversidad y complejidad económica, el liderazgo del doctor Selig ha sido fundamental para hacer frente a todos estos desafíos. Por eso, México también le reconoce hoy al doctor Robert Selig con la condecoración del Águila Azteca. Termino, señoras y señores. Hoy condecoramos a estas ilustres personalidades por su contribución a la humanidad y su contribución al pueblo de México. Los condecoramos con la Orden Mexicana del Águila Azteca, que es la máxima distinción que otorga nuestro país a extranjeros para reconocer sus servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad. El distintivo de la orden es precisamente el águila real mexicana, símbolo del antiguo imperio mexica y ahora del México independiente. El águila real está presente en la leyenda de la fundación de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan, la capital de los aztecas. Tenochtitlan fue fundado, según esta leyenda, donde el entonces pueblo nómada decidió establecerse, siguiendo las indicaciones de sus dioses, que se establecieran donde el águila real se posara sobre un nopal y devorara a una serpiente. Ahí se construyó la ciudad, que hoy es la portentosa Ciudad de México, cabeza precisamente de esta nación desde siglos atrás. Hoy el águila azteca está precisamente en nuestro escudo nacional. El águila que devora a la serpiente simboliza al pueblo de México, que es capaz de enfrentar los grandes desafíos representados en la serpiente misma. La actitud de combate del águila representa precisamente el carácter y la decisión del pueblo mexicano de enfrentar tales desafíos. El águila representa, pues, lo mejor de los mexicanos. Esa es la esencia también de nuestro escudo, un emblema de valentía en el que los mexicanos nos reconocemos, un símbolo que nos hace sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro. En nombre del pueblo y del Gobierno de México, es un honor, como presidente de esta nación, condecorarles hoy con la Orden Mexicana del Águila Azteca. Recíbanla como una muestra de gratitud y también de cariño que le profesa a todos ustedes la nación mexicana. Se invita al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que realice la imposición de la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda. La reciben la señora Margaret Chan.
el señor Rajendra Pachauri, Lord Nicholas Stern, el señor Robert Selig, tiene la palabra la señora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud. His Excellency President Calderon, Excellencies, Ambassadors, friends, colleagues, ladies and gentlemen, I am indeed honored to accept this high award on behalf of the World Health Organization, of the Mexican Order of the Aztec Eagle. The award is a celebration of Mexico's rich historical past and its growing importance in international affairs, as evident in this year's Mexican presidencies of the G20 and host of this month's summit. I have great respect for your intention, sir, to make the G20 a more transparent and inclusive process, to ensure that perspectives of emerging economies and that of the developing world receive due attention. The invitation of business community, civil society organizations, academics, and youth is truly commendable. The fact that this high Aztec Eagle decoration goes to a health agency indicates the priority given by the Mexican government to health, both internationally and at home. Actions speak louder than words, and achievements at home, ladies and gentlemen, add prestige to honors bestowed abroad. I commend President Calderon. I said this many times, but I have to say it again and again and again. We need presidents like you who walk their talk. Promises are easy to make. Keeping the promises are difficult. And you have done it. You promised the Mexican people that you will extend health care to all citizens. And you have overseen the vigorous health reforms with great success, benefiting especially the unemployed and the disadvantaged populations. This is what we in WHO stands for.
and I commend you for that leadership. As I said this afternoon, what you have achieved in the last 6 years, more than what was achieved in the previous 100 years, extending coverage by Sakura Popular to more than 50% of Mexicans. And this is what we see in this country, and which, as I said, your achievement enhances the high honor I am receiving on behalf of the organization WHO today. Once again, let me thank you and thank the people of Mexico for this honor. Toma la palabra el señor Rayendra Pachauri, director general del Instituto de Energía y Recursos. Your Excellency, Mr. President, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it's indeed a moment of deep privilege for me to accept this honor, and I dedicate it to the causes that I have been able to stand for under the inspiration and leadership of a remarkable leader like President Calderon. I really believe the time has come for leadership all over the world to emulate good deeds that are becoming so rare. Mahatma Gandhi rightly said, "My life is my message." President Calderon's presidency is his message, not only for the Mexican people, but I would say for the leadership of the world. I feel very humble at this moment on the eve of the G20 summit, which brings a lot of hope, a lot of promise. But I would like to submit, Mr. President, for your kind attention, the possibility of sensitizing the leadership of the G20 to the need for using knowledge and science in decision making. It seems to me, and it's rather unfortunate, that just as science is expanding rapidly and crossing new frontiers, it seems leadership in several parts of the world is retracting just as rapidly from employing knowledge and science in decision making for the good of humanity. Not for short-term or narrow gains, but for what is really going to be so crucially important for meeting the challenges of tomorrow. And in this respect, I do want to thank you, sir, for the enormous support that you have provided to science. How can I forget what you did during the extremely important conference of the parties held under your leadership in Cancun? You gave science the pride of place, and I would like to submit that in the G20 meetings in the future, perhaps there should be an hour devoted to getting very brief addresses by persons of distinction who can highlight before this leadership of the 20 most important countries in the world the need for taking knowledge and science into account in meeting the challenges of the future. Because very often at these gatherings we find we get bogged down with what is of immediate relevance, important no doubt, but clearly this is at the cost of taking care of those challenges that are really going to make a difference in the future. And this is particularly important in a period when we have growing disparities. The poor are clearly the most afflicted on this globe. I just want to mention one single statistic. Between 1970 and 2008,
Of the deaths that took place as a result of natural disasters, 95% took place in developing countries. And with the impacts of climate change and the extreme events and disasters that we're going to see in the future, this figure could get significantly worse. I think it is critically important for us to create societies that are resilient, that have the means by which they can take care of some of these risks, and for us to collectively see that we reduce those risks. And that collective action would require us to carve out a path of sustainable development which is sensitive to science. And it is my plea, sir, that in this G20 and subsequent sessions that are yet to come, these issues should be given paramountcy in every possible way. And I want to end by saying that, of course, we know the laws of this country do not allow you to seek a second term. But I think the loss of Mexico will be the gain of the world, because I see you remaining a world leader in the years ahead and espousing and fighting for the causes that you have stood for during the period of your presidency. Thank you very much, sir. Hace uso de la palabra Lord Nicholas Stern, presidente del Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático y Medio Ambiente del Reino Unido. Mr. President, people of Mexico, thank you so much for this extraordinary honor that you have bestowed on us today. The greatness of the honor lies in the greatness of the country that confers it. I think first of the warmth and humanity of the Mexican people, which I've experienced on every visit since 1964, when I was here as a young man or boy on my own, and I was taken in and guided and treated with extraordinary generosity as a stranger by everybody I met. And that has occurred on every visit since then, including in these last few days. We think of the depth of the history and culture, quite extraordinary in this country. We think of the people that Mexico has given to the world: academics, artists, business leaders, political leaders across civil society, across the whole spectrum of human activity. We think of the leadership that Mexico has stood for, and many of us have seen this in first hand in international institutions and discussions. Leadership which puts at the center of the stage and its concerns responsibility and justice and progress for the poorest people in the world. And we think, Mr. President, of your own special contributions. It's been a privilege to work with you on development and climate change before and during and after Cancun. You've insisted on analysis, careful judgment, on the clear message that development and environment are inextricably intertwined, and we have to insist that they're tackled together, because if we don't, we will fail on both of them. Your leadership on that, Mr. President, as on so many other issues, has been of vital importance for the world, and we have the opportunity here today to salute that leadership. I thank you very much indeed to you and the Mexican people for this great honor. Thank you. Toca el turno en la palabra al señor Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial.
Mr. President, Excellencies, guests, the people of Mexico, I'm deeply moved by this award and to receive it in the company of such sterling compatriots, because I'm proud to be considered a close friend of Mexico. My experience with Mexico began in the 1980s, and those were difficult days of debt crisis, days of difficult economic reforms. And I was proud to be part of the transformation of that process, including the creation of the North American Free Trade Agreement. And I was delighted to watch the further transformation of Mexico into a modern democracy. By the time that I returned to public service in 2001 as the U.S. Trade Representative, my closest partners were Mexicans. On issues of free trade, where Mexico had set off on a new course and set a path for many others in the world, on issues of diplomacy. And then when I became the president of the World Bank Group, it was a Mexican finance minister who was the chair of our development committee and helped me in the early critical period. It was a Mexican colleague who's been a close partner working with me in my office. It's a former Mexican president who played a key role in designing a project to help us think about the future of the World Bank. And it's President Calderon, who has been an extraordinary leader in development, in environment, in issues of the international economy, and one for whom I have the greatest personal respect for his courage and his principle. So the experiences that I've been able to gain with Mexico over the years mean a great deal to me personally. But I also have aspirations. I have an aspiration for an even deeper North American partnership. I have an aspiration for a relationship of my own country with Mexico, not only important for North America, but important for the Western Hemisphere and important for the world. This is a great honor, but the greatest honor is the one that I've had through my friends in Mexico. So as I have a chance in the future to reflect on this award, what I reflect most on is the friends that I've been able to benefit from and my partnership with Mexico over so many years. So thank you, and thank you, Mr. President. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos una excelente noche.